Muy buenos días. Vamos a dar inicio con los registros contables y para esto vamos a entender muy bien lo que es el concepto de términos de recursos y gastos para ya realizar más adelante los registros contables correspondientes. Entonces, ¿qué dice? Ese es el requisito establecido por las normas básicas de contabilidad integrada. Tiene por finalidad ampliar el concepto o comprensión que se tiene sobre los recursos y gastos ya conocidos. Entonces, recursos, vuelvo a explicar, son en términos simples ingresos en efectivo o ingresos de vengado. Y los gastos son gastos en efectivo o gastos de vengado, ¿no? El tercer requisito mencionado conviene en que además de los recursos y gastos escritos anteriormente, también se deben considerar como recursos y gastos los siguientes conceptos. Entonces, recurso es todo medio que signifique fuente de financiamiento como disminución de activo e incremento de pasivo, ¿no? Son considerados como fuente de financiamiento. Gasto, todo medio que signifique uso de fondos como aumento de activo, disminución de pasivo, aplicaciones financieras. Entonces, consecuentemente obtenemos que se consideran también recursos y gastos. Recursos, lo que son recursos, disminución del activo corriente y aumento del pasivo corriente. Lo propio, gastos, aumento en activo corriente, disminución de activo corriente. Si nos vamos a comparar con el anterior concepto, si bien dice disminución de activo corriente, en gastos aumenta. En el siguiente dice aumento de pasivo corriente, disminución del activo corriente. Entonces, con fines didácticos, a continuación se exponen algunas transacciones que muestran el teorema mencionado, ¿no? Por ejemplo, esa es una transacción X, ¿no? Nos está diciendo que existe un ingreso por impuestos de 100 bolivianos, realizado en efectivo. Entonces, nos está, con el registro contable nos está indicando que ingresa 100 bolivianos al banco. Aquí hay un error de typeo, 100 bolivianos en ingresos en el haber, ¿no? Ingreso por tributos. ¿Qué nos dice la teoría? Nos indica que existe eh, disminución de activos, ¿no? Y en gasto, aumento de activos, ¿no? Banco es una cuenta de activo, ¿verdad? Eh, y va a existir, por ejemplo, lo que es que ingresa dinero a bancos, ¿no? Y nos dice ingreso por tributos. ¿Por qué es el aumento de este recurso o de este monto? Entonces es por ingreso de tributos, ¿no? 100 bolivianos. Entonces, como, como existe un incremento de lo que es la parte de lo que viene a ser el ingreso a lo que es la cuenta de ingresos por tributos, entonces tenemos como recurso, ¿no? Este ingreso por tributos se considera como recurso y este que va a ser lo que es el gasto, ¿no? Está aumentando activos, ¿no? Aumento de activos y por ende lo otro es ya recursos, ¿no? Gastos, recursos. Entonces, se está realizando en efectivo, se está realizando lo que es el ingreso por tributo. Entonces, el recurso, el registro de recursos tiene tres momentos, que es estimación, devengado y percibido. Existe el dinero, ingresa a bancos, por lo tanto, va a ser un registro percibido. ¿Por qué bancos al debe es un gasto? Es una pregunta que muchos se pueden hacer.
Nos dice, ¿por qué es un activo corriente y está aumentando de valor? ¿Qué nos dice la teoría en gastos? Aumento de activos. ¿Qué cuentas pueden aumentar? Caja, bancos, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, todo lo que es activo corriente, excepto inventario. Entonces, por eso bancos es gasto, ¿no? Porque está aumentando. En el siguiente, ya tenemos un ingreso por ventas, ¿no? El enunciado podría decir, se realiza o se percibe un ingreso por ventas por bolivianos 90, ¿no? A simple crédito. Entonces, aquí, por ejemplo, no se está realizando no se está haciendo efectivo el ingreso por venta, ¿no? Es a cuentas por cobrar. Entonces, como no se hace efectivo y es el monto de 90 en el debe 90 y en el haber 90. Entonces, lo propio, está aumentando un activo, corriente, gasto, y existe un ingreso por venta, obviamente va a ser un recurso. Y en los momentos seguimos al tener esa palabra ingreso por ventas, ingresos por tributos, seguimos manejando como momentos de recursos. Los momentos de recursos son tres: estimación, devengado y percibido. Entonces, como no se está haciendo efectivo el monto, no ingresa a, ningún, a ninguna cuenta de caja bancos, existe el momento de vengado, ¿no? Existe un momento de vengado donde existe la venta, pero no se hace efectiva esta venta. Entonces, por tal razón, va a ser un momento en el registro de vengado. Luego nos dice, ¿por qué cuentas por cobrar al debe es un gasto? Otra pregunta que tal vez uno puede hacer al realizar este registro contable. Lo propio, porque es un activo corriente y está aumentando de valor. Voy a leer nuevamente lo que dice el concepto de gasto. Dice, inciso A, aumento de activos, inciso B, disminución de activos. Cualquiera de los dos tiene que darse, ¿no? En este caso es activos. Entonces, y es un activo corriente. En el siguiente, eh, da a entender que existe un depósito de una deuda contraída, no sé, en una fecha X de 140 bolivianos. Entonces, qué es lo que está ocurriendo en este momento? ¿No? Si bien existe ya el depósito, ¿no? De a banco 140 de una cuenta, cuentas por cobrar. Lo propio, momentos, estimación de vengado y percibido, de vengado. Y sigue preguntándose, eh, ¿por qué bancos al debe es un gasto? Dice. Y la pregunta es, ¿por qué es un activo corriente y está aumentando de valor? Luego dice, ¿por qué cuentas por cobrar al haber es un recurso? Entonces, porque es un activo corriente y está disminuyendo de valor. Entonces, voy a ir a lo que es recursos. Inciso A, disminución de activos. ¿Qué clase de activos o qué cuentas en el activo? Caja, bancos, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, activo corriente, excepto inventarios, dice nuevamente. Entonces, como está yendo al haber y está disminuyendo un activo, entonces recursos. Una explicación también que nos da cuando existe ciertas dudas, ¿no? Luego, lo propio, ¿no? Existe un ingreso anticipado. Nos está diciendo que hay un documento, ¿no? Donde dice, yo te pago 200 bolivianos, pero tú me vas a dar cierta cosa de aquí a un mes, ¿no? Existe un ingreso anticipado. El ingreso no se está dando en la fecha, sino se está realizando una estimación o un acuerdo, podemos llamar, ¿no? Entonces, por eso ingresa a banco, 200 bolivianos, llega a ser gasto y 200 bolivianos en ingresos anticipados. Momento de vengado. Y sigue haciendo una pregunta explicativa. ¿Por qué bancos al debe es un gasto? Porque es un activo corriente y está aumentando de valor. Ya estamos repitiendo esa explicación. ¿Por qué ingresos anticipados es un recurso? Entonces, si yo me voy a al plan de cuentas pasivo,
Entonces, ¿por qué es un pasivo cociente y está aumentando de valor? Entonces, yo voy a leer la explicación de recursos. Dice, incremento de pasivos. ¿Qué cuentas? Cuentas por pagar, documentos por pagar, sueldos por pagar, retenciones por pagar, etcétera. Todo lo que está en pasivo cociente, ¿no? Entonces, un pasivo donde aumenta en el haber y un activo donde aumenta en el debe. Esas son explicaciones que ustedes lo conocen, que han debido ver en bancos, perdón, en conta 1, ¿no? Donde es donde más explican el movimiento de lo que es el registro contable. En toda contabilidad también te explican. Entonces, aquí existe un ingreso anticipado por el alquiler, ¿no? Da a entender que esa persona paga su alquiler antes de que termine el mes, como todo alquiler, ¿no? Entonces, ingreso es un gasto, ingresos anticipados. Ingresos por alquiler llega a ser un recurso. Momento de vengado, ¿no? Entonces, ¿por qué ingresos anticipados es un gasto? Porque es un pasivo corriente, porque es un pasivo corriente y está disminuyendo de valor. Es la explicación que nos da para entenderlo mejor. Lo propio, el gasto en este caso tiene ya 4 momentos. Hemos visto todo lo que es recursos. En recursos existen 3 momentos: estimación, devengado y percibido. Pero ya en gasto existe 4 momentos: es apropiación, compromiso, devengado y pagado. Entonces, aquí existe un pago por sueldos, ¿no? Gasto por sueldos de 100 bolivianos y ya pagado con banco. Entonces, porque existe un compromiso con el personal, vamos a marcar compromiso. El devengado, porque en un momento esto ha llegado a ser mm, eh, sueldos por pagar y gastos por lo que es gastos por sueldos y sueldos por pagar, ¿no? En algún momento. Y ahora se está haciendo efectivo y por lo tanto llegamos a registrar pagado. Entonces, voy a preguntar, tenemos aquí, ¿por qué bancos al haber es un recurso? ¿No? Y nos pregunta, y la respuesta es, ¿por qué es un activo corriente y está disminuyendo de valor? Entonces yo voy a leer este concepto, dice recursos, inciso B, o inciso A en este caso, ¿no? Disminución de activos. Y ya saben qué cuentas, caja, bancos, cuentas fluctuadas, es lo que manejamos cuando utilizamos el término de recursos. Aquí lo propio, existe un gasto por combustible y es cuentas por pagar. O sea, en su momento no se está pagando en efectivo. Entonces existe una deuda que tenemos que pagar luego. Entonces, por ende, es compromiso por el asiento contable y por los principios que ustedes conocen, va a ser devengado y luego va a ser pagado, ¿no? Los 3 momentos también. Y nos dice, porque cuentas por pagar al haber es un recurso, porque es un pasivo corriente y está aumentando de valor, ¿no? Cuentas por pagar es un pasivo corriente. Entonces yo me voy al concepto de recursos donde dice incremento de pasivos, cuentas por pagar, documentos por pagar, sueldos por pagar, retenciones por pagar, etc. Y voy a seguir con la lectura. Lo propio, aquí existe una cuenta por pagar, ya no, ya existió un compromiso antes, devengado por el asiento, ahora se está pagando efectivamente, ¿no? Está saliendo dinero de bancos. Entonces, cuentas por pagar gastos y bancos de recursos. Y el momento va a ser pagado, ¿no? Porque ya existe un pago de la deuda. Entonces, ¿por qué cuentas por pagar al debe es un gasto? Porque es un pasivo corriente y está disminuyendo de valor. Lo propio de aquí, anticipos financieros. En un anticipo financiero existe el pago de bancos, gastos de curso, pagado su momento, el momento contable es en lo que es pagado. ¿Por qué anticipo financiero al debe es un gasto?
porque es un activo corriente y está aumentando de valor. ¿Por qué bancos al haber es un recurso? Porque es un activo corriente y está disminuyendo de valor. De ahí tenemos lo que es gastos por materiales y un anticipo financiero, ¿no? Entonces, ahora nuevamente registramos en devengado, ¿no? Gastos por materiales y anticipo financiero. Entonces, ¿por qué anticipo financiero al haber es un recurso? Porque es un activo corriente y está disminuyendo de valor. Entonces, aquí hay unos asientos subcontables, ¿no? Que obviamente no está el enunciado, pero sí, digamos, vamos a entender ya mm, más que todo el manejo de los momentos contables, ¿no? En recursos y gastos. Entonces, existe un término, ¿no? Antes de pasar a esto, existe un término mm, que es, para ustedes han debido ver, voy a subir arriba, aquí, desde aquí. Si ustedes ven, hay un F y hay un P. Es lo que no se ha explicado todavía. Entonces, ¿qué me da a entender este término? ¿No? El P es como ejecución presupuestaria por valores brutos, ¿no? Y la F, ejecución presupuestaria por flujo financiero. Entonces, ¿qué me dice el concepto de ejecución presupuestaria por valores brutos? Este tipo de ejecución se verifica en todas aquellas operaciones de ingresos y gastos presupuestarios que se registran y afectan en forma directa, explícita, a la ejecución presupuestaria, tanto de ingresos y gastos, en el momento del devengado. Así, por ejemplo, entonces, los ingresos propiamente dichos como ser impuestos, tasas, patentes, venta de servicios, coparticipación tributaria, transferencias de capital y otros conceptos similares que se encuentran presupuestados, son registrados y afectan directamente en la ejecución de ingresos por valores brutos. A este propósito, la Dirección de la Contaduría General del Estado identifica tales ingresos como la letra P, ¿no? Pues vamos a registrar todo lo que son en cuanto a ingresos, P por el nombre mismo, ¿no? Que dice ejecución presupuestaria por valores brutos. Y en la parte de gastos, a los servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, activos reales que se encuentran presupuestados, son registrados y afectan directamente en la ejecución de gastos por valores brutos. De igual forma, la Dirección de Contaduría General identifica como gastos con la letra P. Ese es el tema de gastos, ¿no? Ahora, ejecución presupuestaria por flujo o financiera, que está identificado con F. Ese tipo de ejecución presupuestaria ejecuta el presupuesto de manera indirecta. Se dice que es un flujo porque su ejecución está condicionada a establecer previamente si en una cuenta determinada existen aumentos o disminuciones, si existen variaciones en el flujo efectivo o en el flujo en este caso. Las partidas y rubros presupuestarios que generen la ejecución por flujo corresponden a aquellas que derivan del concepto ampliado de recursos y gastos. Entonces, por ejemplo, yo más voy a utilizar esta F y esta P cuando voy a hacer, ya eso vamos a ver más adelante, ¿no? Pero existe un estado financiero donde tomamos muy en cuenta estas, puede llamar estas codificaciones, ¿no? Porque son codificaciones cuando yo voy a realizar lo que son el flujo de efectivo, el estado de fuentes de financiamiento, ¿no? Ahí vamos a verlo. Entonces, este es un ingreso bruto, ¿no? P, y el otro ya automáticamente llega a ser F, ¿no? Porque se está realizando el gasto del dinero, ¿no?
cuentas por ingreso por venta, lo propio, P, y cuentas por pagar, F. Entonces, si ustedes pueden ver, es un concepto que más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver el uso de la F y la P, ¿ya? No es muy utilizado, claro, no es muy utilizado. Lo que más importa es la cuenta y los momentos. Es lo que más se utiliza, ¿no? Y el gasto, recurso F y P es más que todo para hacer un estado financiero. Entonces, aquí existe un ingreso por impuestos de 900 y ingresa a debe los mismos 900 bolivianos, ¿verdad? Entonces, está ingresando a bancos. Entonces, existe el ingreso por impuestos y esto va a ser, por ejemplo, aquí hay un error, ¿no? Es percibido, ¿sí? Percibido. Eso quisiera que corrigir. Percibido es esto. Lo propio, bancos, impuestos anticipados, ¿no? 650, percibido. Aquí, bancos, cuentas por cobrar, gestión actual, percibido. Si hubiese cuentas por cobrar gestión anterior, devengado, ¿no? Eso tienen que tomar muy en cuenta. Ingresos por impuestos. Ya. Entonces, ya. Aquí si ustedes ven es bancos, ingresos por impuestos, 900, ¿no? El impuesto tiene un tratamiento contable diferente a los demás, ¿no? Y por ese tratamiento contable que tiene que todavía entrar a los fondos, analizar si son fuentes de recursos propios, eh, si todo el impuesto se ha pagado. Imagino que este enunciado indica que no se ha pagado todo el impuesto porque existe, digamos, debe mil bolivianos de impuestos y solo pagó 900, por eso está registrado devengado. Es muy importante el enunciado, ¿no? Valga la aclaración. Lo propio aquí, ¿no? No se debió pagar todo el impuesto, esa persona o esa institución devengado, ¿no? Generalmente es devengado los ingresos por impuestos por el tema de que existen descuentos en las alcaldías municipales y no se realiza el pago total de todo el impuesto. Entonces, aquí, por ejemplo, el registro solo con carácter didáctica sería, diciendo, ¿ven? Nosotros hemos visto lo que son las consultorías por producto, consultorías en línea, y también existe obras que se van a ejecutar, ¿no? Y a estos proyectos, ustedes están elaborando, por ejemplo, SAPs, donde existen proyectos de licitaciones, dependiendo cuál sea la modalidad. Antes de que se ejecute, por ejemplo, si son los 10 aparatos de máquinas de respiradores, por ejemplo, antes de que entre en marcha, existe un contrato, ¿no? Entonces, ese contrato en contabilidad integrada se hace un registro contable, ¿no? Y aquí existen contratos suscritos y contratos por ejecutar, ¿no? 900. Por este registro de contratos suscritos es un asiento de compromiso y por contratos por ejecutar va a haber un devengado porque no hay una salida de dinero. No dice contratos por ejecutar con bancos, ¿no? Porque esto es un gasto. Si ustedes se dan cuenta, son 4 momentos, ¿no? Es un gasto. Entonces, existe un compromiso para que se ejecute cierta obra o para que se pague cierto proyecto, ¿no? Entonces, los momentos van a ser compromisos devengados. Aquí, gastos por seguro. Cuando la institución, hablando ya de una institución comercial, adquiere un contrato de seguros por cierta mercadería, por cierta propiedad, entonces esta persona elabora un documento, ¿no? Existe un compromiso. Generalmente los gastos por seguro o los contratos por seguro no son para un mes. Generalmente estos gastos se dan con un contrato y de manera anticipada, ¿no? Existe un contrato por 10 meses, existe un contrato por un año, dependiendo
cómo se dé la situación en este caso. Entonces, por tal razón, registramos como compromiso cuando existen más que todo gastos por seguro. Y obviamente va a ser devengado cuentas por pagar porque no se está efectuando o no realiza o no existe ninguna salida de dinero. Aquí lo propio, ¿no? Eh, el enunciado vamos a tener que leer, pero bancos, ingresos por impuestos, ¿no? Aquí el enunciado, alguna regularización debe existir, ¿no? Porque para que esto sea momentos de gasto, ¿no? Ya más adelante voy a mostrarles un enunciado para que puedan lograr entender, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que esto es un gasto? Es clarito, ¿no? Existen 4 momentos. ¿Cómo me doy cuenta que este es un recurso? 3 momentos. Entonces tienen que eh, conocer muy bien. Gastos, materiales escritos, bancos. Entonces, pagado, aparece lo que es el cierre de pagado, el registro de pagado, devengado y compromiso, ¿no? Porque no puede faltar material de escritorio, aquí era escritorio, ¿no? De escritorio para la institución. Aquí lo propio, anticipos financieros. Cuando hablamos de anticipos financieros, estamos hablando de un término ya algo financiero, de un compromiso con una institución, con alguna institución que se dedica a esta situación. Existe un compromiso y como hay bancos, va a ser pagado, ¿no? Todo anticipo financiero tiene un compromiso, un acuerdo. Lo propio, cuentas por pagar, gestión actual, se está pagando esa cuenta con bancos y pagado. Y aquí, por ejemplo, es cuentas por pagar, gestión actual. ¿Qué pasa cuando existe cuentas por pagar gestiones anterior o gestión anterior? Si bien sale dinero de bancos, 250 bolivianos, pagado, pero es una gestión anterior. En una gestión anterior existe un compromiso y un devengado en su momento, ¿no? No hay que confundir gestión actual, que se está pagando ahora, ¿no? Que está siendo responsable con el pago de la gestión, y gestión anterior. Son 3 momentos. Aquí hay bancos y transferencias cocientes, compromiso y devengado, ¿no? Por las transferencias cocientes que existen. Una transferencia. No se da no se da el dinero como tal, ¿no? Yo agarro 100 bolivianos y digo, toma, no, hay una transferencia, entonces no hay el pagado, solo el compromiso y devengado. Sueldos y salarios, lo propio, ¿no? Compromiso, pagado. Y seguimos viendo gastos. Sueldos y salarios obviamente es gasto. Y ahora vamos a ver los recursos. Existe bancos, ingresos tributarios, 100 bolivianos, devengado. Tienen que, si ustedes dominan bien qué cuentas, por ejemplo, ya tienen solo devengado o pagado, es más sencillo mm, que identifiquen los momentos, ¿no? Mm, Aquí está cuentas por pagar, ingresos por ventas, el material está mal, sí está mal. Entonces, a ver, ¿por qué les digo que está mal? Porque recursos solo tiene 3 momentos, ¿no? Recursos solo tiene estimación de vengado y percibido. Vamos a revisar. Todos estos tienen 4. Y este es gasto. Gasto. Aquí vamos a corregir bien, pero que esté mal porque sí corregí. Ingresos tributarios va a tener 3 momentos: estimación de vengado y percibido. Luego de ahí, aquí ingresos por ventas, lo propio, ¿no? Estimación de vengado y percibido.
Bancos, cuentas por pagar, por cobrar, perdón, igual, ¿no? Es un ingreso porque está cobrando, no está pagando. Entonces, estimación de vengado y percibido. Aquí están malos momentos. Ingresos anticipados, lo propio. Estimación de vengado y percibido. O el PDF, lo que le he convertido pero está mal en PDF. Aquí ya es gasto. Obviamente aquí sí son 4 momentos. Apropiación, compromiso de vengado y pagado. Voy a revisar mi material Word porque puede que haya convertido mal a PDF. Luego está, aquí sí es apropiación, compromiso de vengado y pagado, ¿no? Por el tema de gastos por sueldos, bancos, gastos por material, compromiso de vengado, cuentas por pagar, lo propio, y bancos, compromiso pagado, y anticipos financieros, bancos, compromiso pagado, fondos en avance. Fondos en avance, ustedes me imagino que se ubican algo, ¿no? Es casi como caja chica, pero no es caja chica, ¿no? Sino son fondos para que cierta persona elabore ciertos documentos, ciertos contratiempos, podemos decir, institucionales, ¿no? Entonces, ese cuenta es fondos en avance. Pagado, porque se está realizando efectivamente el dinero. Por ejemplo, aquí existe esta cuenta, miren, obras en proceso y anticipos financieros. Hay obras que se están desarrollando, siguen en su transcurso. Y anticipos financieros debe ser orden, lo que han hecho, ¿no? Documentos de orden, boletas de pago, de compromiso, eso mayormente se registra en anticipos financieros. Como de vengado, entonces, esto llegaría a ser, en cuanto a los registros manuales explicativos, puede llamarle así. Entonces, no nos olvidemos que todo recurso tiene 3 momentos, ¿no? Existe estimación de vengado y percibido. Todo gasto tiene 4 momentos. Y los 4 momentos de gasto es apropiación, compromiso, de vengado, pagado. Ahora yo voy a ir a explicar ciertos conceptos o ciertos términos que no se utilizó en este ejemplo, ¿no? Voy a abrir pizarra. Voy a volver a explicar los recursos tienen 3 momentos contables, que son estimación, devengado y percibido. Gastos tienen 4 momentos contables. Y estas son apropiación, compromiso, devengado y pagado. Nosotros hemos visto percibido devengado, compromiso devengado pagado, ¿no? Pero en ningún momento hemos visto estimación ni apropiación. Entonces, ¿cuándo se da la estimación? Al inicio de gestión. ¿Cuándo se da la apropiación? Lo propio. Al inicio
gestión. ¿A qué me refiero con esto? Toda institución tiene un balance de apertura. O en este caso, todo presupuesto, no porque ya hemos visto la parte teórica, todo presupuesto que ha sido aprobado, algún momento se va a gestionar este presupuesto, se va a dar este presupuesto, va a realizarse este presupuesto, se va a ejecutar este presupuesto. Entonces ahí se va a dar la estimación. Solamente se da al inicio de la gestión, ¿no? Solo ahí. Lo propio de la apropiación. Existe un, existe un presupuesto o un proyecto no operativo, como quieran llamarlo, o un inicio de gestión, y se va a estimar o se va a ver ciertos fondos de uso, ¿no? Entonces, ahí va a existir esto de lo que es apropiación al inicio de gestión. En otras palabras, ambos, estimación y apropiación, solo se dan al inicio de gestión, ¿no? Solamente ahí. Existen asientos contables donde no se aplican ninguno de los tres momentos del recurso, tampoco ninguno de los cuatro momentos de lo que es gasto. Existen registros contables donde no se aplica. Entonces, generalmente, eh, mucho depende del enunciado, ¿no? Para que se pueda, digamos, para que pueda existir eso de no se aplica en ninguno de los momentos contables, ¿no? Eh, por ejemplo, existe un ejemplo, ¿no? Entrega de escuela para su funcionamiento. Un registro contable va a ser, se entrega la escuela y existen obras en proceso. Entonces, ¿qué ha pasado con esa cuenta? Se ha eliminado lo que estaba obra en proceso y ya se ejecutó la escuela. Entonces ahí no aplica en ningún momento, no aplican ni los momentos de recursos ni los momentos de gastos, ¿no? Porque no existe ninguna cuenta como tal donde está indicándonos que se va a registrar ese momento contable, ¿no? Luego está otro ejemplo, por ejemplo, retiro de 1.100 bolivianos de fondos bancarios para depositar en caja. Se está retirando el dinero y tampoco aplica ahí porque son dineros, compromisos que se ha hecho, ¿no? Las boletas de orden de pago y todo lo que es a los boletas de garantías que registran cuando se ejecuta una obra, ¿no? Entonces ahí tampoco vamos a registrar lo que es, no aplica, no aplica en ninguno de los momentos. Luego, registro de actualización de valor del patrimonio por 1.000 bolivianos. O sea, se está actualizando, son más ajustes. Más que todo se da cuando hacemos haciendo el ajuste. ¿Cuál es la cuenta? Ajuste por inflación y tenencia de bienes, ajuste de capital. Entonces, ahí tampoco existe en ningún momento contable. No va a existir ni estimación, ni devengado, ni percibido en ninguno de los asuntos contables. Entonces, eh, ahora, eso, digamos, sería por ese tiempo de la explicación de los momentos contables. Y ya va a terminar el tiempo. Nos vemos el día de mañana.